come to me. Focus Features invites you to succumb to the darkness. Nosferatu. From director Robert Eggers comes a masterpiece of horror. He is coming. This creature is a force more powerful than evil. It is death itself. Nosferatu. Rated R. Under 17nm without parent. Only in theaters Christmas Day. Special engagements in Dolby and IMAX. Y a bordo del Nahua llegamos a Norabama. Sus costas no eran ni escarpadas ni uniformes, ni abruptas ni suaves. La densa vegetación se distribuía sobre las playas enormes que rodeaban el perímetro de la isla como un sombrero, con algunos claros sobre los que se asentaban pequeñas villas de casitas bajas encaladas con los tejados de escoba, cada uno de un color, igual que las puertas y sus dinteles. Fondeamos de madrugada largando el ancla en una ensenada, al norte. A pesar de la hora, el bullicio que llegaba nos llamó la atención, igual que los farolillos que, como luciérnagas, se movían de aquí a allá, subiendo y bajando por los innumerables caminos. Arremolinados algunos de ellos en la playa, sin duda atraídos por la presencia de extraños a bordo de un barco, los lugareños nos saludaban con alboroto y amigables muestras de bienvenida. Ninguno se acercó, y cuando el sol quiso iluminar el este, las candilejas una a una fueron desapareciendo entre la espesura. Se hizo el silencio. El graznido de algún charrán y el tenue sonido del viento acariciando las copas de los árboles fue toda nuestra compañía mientras nos disponíamos a arriar el dinghy para pisar tierra. Llegados a la playa, por momentos y a cada paso, la belleza del perfil de costa que divisábamos desde el barco se fue convirtiendo en un escenario espectral. Acallados por una atmósfera soporífera, los isleños pasaban a nuestro lado como fantasmas. Como sonámbulos sin rumbo, iban y venían con la mirada fija en un punto indeterminado imposible de ubicar. Ni un saludo, ni una concesión a la cortesía. Pasaban las horas y una extraña sensación de somnolencia inundaba nuestro ánimo. Cansados, por momentos agotados sin saber muy bien por qué, la búsqueda de las famosas calabazas de oro que muchos navegantes aseguraban haber visto se hacía cada vez más fatigosa e insoportable sobre aquel sinuoso territorio. Alguien exclamó, «¡Allí!», y caímos en un profundo sueño del que no despertaríamos hasta bien entrada la noche, cada uno confortablemente alojado en su litera de a bordo. Algo impresionados y muy asustados, sabedores de nuestra estancia en la isla horas antes, decidimos abandonarla dejando a popa el vocerío y alboroto de la gente. El resplandor de sus farolillos, en continuo movimiento, nos acompañaría durante algunas millas mar adentro. Por cierto, Norabama no existe. Nunca ha existido. Es la isla inventada por Herman Melville para su libro Mardi and the Voyage Thither, publicado en 1849, en el que relata los viajes por el Pacífico Sur de un marinero que abandona el barco ballenero en el que trabajaba. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de A Son de Mar. Lo primero, agradecer vuestro seguimiento y fidelidad, sin la cual no tendría mucho sentido la cita que cada 15 días mantenemos con todos vosotros. Gracias de corazón, porque cada vez somos más. En el capítulo de hoy entrevistamos a Fran Palacio. No ha llegado a los 40 años y conoce de primera mano las mieles del triunfo y los éxitos cosechados como regatista en diferentes clases y disciplinas. Victorias que, como nos contará, nunca están exentas de esfuerzo y que además, en su caso, vive con una modestia de la que solo grandes tipos como él puede gozar. Un campeonato del mundo de J80, un europeo en J70 y una edición de la Barcelona World Race en la que participó como el navegante más joven de la flota son solo algunos de los logros que Fran ha obtenido hasta este momento en el que su mirada competitiva sigue fijándose objetivos. De Librería Robinson, como ya es habitual, elegimos dos títulos, los que Juan Melgar destaca para todos nosotros: Historias saladas y las unidades anfibias de la Armada Española, las anécdotas y vivencias de un marino en el primer caso y los elementos que caracterizan un cuerpo de la Marina tan desconocido en el segundo, son los contenidos del espacio que dedicamos a la lectura náutica. El Museo Marítimo de Asturias acoge en sus vitrinas diferentes trabajos y diseños de una manualidad a la que hay que dedicarle paciencia, delicadeza y mucho cariño. Hablaremos de diferentes ejemplos de botellas imposibles, botellas que en su interior albergan artefactos que a priori resulta increíble introducir. En este caso se trata de barcos, claro está. ¿Qué significa el paso de hélice? ¿Qué consecuencias tiene en la evolución y las maniobras de un barco? Junto con los diferentes tipos de hélice, entre otras cuestiones relacionadas con las maniobras a motor, hablaremos con Roberto Álvarez Brucetas.
Comenzamos, no sin antes felicitar a Barcelona como la ciudad elegida para acoger la próxima edición de Copa América, el evento deportivo que tras los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol más interés concita. Sin duda una buena noticia para todos, disfrutar con las evoluciones de los mejores regatistas como hiciéramos cuando Valencia acogió esta importante cita en 2007. Si se descuida, nace a bordo de un Snipe. Sus raíces familiares están muy arraigadas a esa clase en la que destacó especialmente participando en las competiciones más importantes para ganar algunas de ellas. Sus inicios fueron tempraneros. Con tan solo 5 años empezó su formación en categoría cadete. Primero como barco escuela para convertirse después en la clase con la que cosecharía sus primeros éxitos. Éxitos que no le abandonarían en su ya dilatada trayectoria deportiva. A sus 38 años sabe lo que es competir al más alto nivel en clases como las que hemos citado, además de otras muchas. J70, J80, crucero y una edición de la Barcelona World Race. Esta es una entrevista que además me hace especial ilusión. Fran Palacios, muy buenas. Muy buenos días. Me complace especialmente entrevistarte, Fran, entre otras cosas porque gracias a tus gestiones adquirí el Snipe que tuve y compartimos barco en una regata de la prensa celebrada en 2007, una regata para olvidar, ¿te acuerdas? Sí, que fue bastante catastrófica, ¿no? No por nuestra parte, creo, pero bueno. Sí. Yo por lo menos llevaba ropa de aguas, pero había compañeros que iban con su vaquero y su jersey de lana y alguno de ellos acabó en el agua. Sí, me acuerdo de aquello perfectamente. Pasaba más frío, Oye, y además si el Snipe hablara, no diría cosas muy buenas de mí, Después de haber estado en manos de Ángela Pumariega primero y Jesús Suárez después, conmigo la verdad es que se tuvo que aburrir mucho. Pero bueno, en fin, más allá de eso ya hemos comentado que empiezas todo lo pronto que se puede empezar en la práctica de la vela, ¿no? Con 5 años y el ejemplo de tu padre, comienzas a saber lo que es un cabo, digamos, ¿no? Sabes que, bueno, pues gracias a mi padre, a don Pepe, no, pues bueno, me introduje en ello y bueno, la verdad es que siempre sin ninguna presión, ¿no? De que continúe ni nada. Y la verdad es que ahora te das cuenta de cuando eres más mayor de lo bien que lo hizo, ¿no? Sí. Pues bueno, pues esa pasión que me ha metido dentro de mi cuerpo de navegar y bueno, pues te vas formando como persona gracias a empezar desde tan pequeño, a conocer a tanta gente que bueno, que has trabajado, que te ha enseñado, ¿sabes? Y la verdad es que bueno, pues como medio de educación creo que es del mejor. Tener el maestro en casa, ya decimos, eres hijo de Pepe Palacio, ¿es una ventaja o a veces las cenas eran muy de tenías que haber hecho esto mejor que aquello o en la próxima regata comprueba mejor la puesta a punto y tal? Bueno, qué sé yo, ese tipo de cosas. ¿Qué va? No, para nada. Vale. Lo recuerdo más ahora, ¿sabes? Que sí. Como ya, pues obviamente pues ya no vivimos en la misma casa y tal, siempre que quedamos para comer o para cenar, entonces ahí sí que te da el coñazo, ¿no? De, bueno, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a hacer no sé qué? Dime qué hiciste. Sí. O cuando marcho de regata y la primera llamada tiene que ser a él, ¿sabes? Sí. Para decirle cómo fue la regata y contarle todos los detalles. Y claro, hay veces que ya no te da tiempo a nada, ¿sabes? Pero bueno, sé que lo disfruta como si fuese él el que estuviera navegando. Me consta. De hecho, bueno, para tu padre, ya nos lo ha dicho aquí, además, en otro podcast, ganar campeonatos contigo y tus hermanas siempre ha sido motivo de orgullo, ¿no? El europeo Grandmaster de Snipe lo ganasteis juntos y para él fue uno de los momentos más emocionantes de su carrera deportiva. ¿Cómo lo viviste tú, Fran? Pues mira, es que yo creo que fue más emocionante para él y él seguro que tenía unas ganas de acabar para dejar de aguantarme, ¿sabes? Pero la verdad es que lo pasamos muy bien. Sí. Fue una regata muy, muy bonita ahí en Valencia. La verdad es que el campo de regatas de Valencia es de los mejores del mundo. Y fue una regata que, bueno, que empezamos ahí poquito a poco. Teníamos ahí a un italiano también que estaba compitiendo duro contra nosotros. Y bueno, pues al final, oye, ganamos y se navegó bastante bien. Y sí que es muy emocionante, ¿no? La verdad es que no te pones a pensar cuando pasa ya un poquito más el tiempo y dices, joder, ganar esto con mi padre. Ya podría decir cuando tenga un hijo de que lo gane conmigo, ¿sabes? Sí. Y creo que es muy, muy emocionante. Vamos a intentar repetir ahora en abril. ¡Ay, qué bien! Al final de abril, principios de mayo, otra vez allí en Valencia, donde se vuelve a hacer el Campeonato de España. Sí, vamos a ver si lo volvemos a repetir. Oye, ¿y cuando navegáis juntos, se invierten los roles o el tiquismiquis sigue siendo él y tú acatas órdenes? Bueno, yo siempre donde hay patrón no manda marinero, ¿sabes? Muy bien. Sabes de sobra, pero bueno, sí. intentas ayudar en todo lo posible y hasta que pone una cara de enfadado,
y ahí ya sabes que te tienes que callar, ¿no? Muy bien. Oye, con Ángela Pumariega, recordemos, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cosechaste éxitos en Snipe, ¿no? ¿Qué recuerdas de aquellos años con ella? ¿Mantenéis una buena relación y todavía navegáis juntos de vez en cuando? A ver, no solo en Snipe, también en cadete. Cuando empezamos desde pequeños, nos juntamos en cadete y de hecho el primer mundial que hicimos los dos juntos fue en Holanda, que ganó Federico Alonso, otro asturiano, sí. Y la verdad es que fue, bueno, pues una gran experiencia. Ángela siempre fue una de las mejores tripulantes que hay bueno, pues a nivel de España y a nivel mundial también. Y bueno, navegar con ella siempre es un lujo. Un lujo porque, bueno, pues ya como persona es un 10 y, bueno, y como navegante y tripulante, pues es un 11, ¿no? Al final, bueno, pues siempre tiene muy buenos recuerdos. Ya. Sobre todo, mira, me acuerdo cuando luego empezamos en el Snipe, que éramos dos micos, ¿sabes? Y pesábamos muy poco y íbamos al gimnasio del Grupo Covadonga con los de balonmano, ¿era? O algo así, ¿sabes? Y nos obligaban a comer y bueno, la verdad es que eran momentos que dices tú, joder, somos unos micos, ahora cuando sople 8 nudos ya vamos colgados como nadie, tenemos que empezar a engordar un poquito, ¿sabes? Pero bueno, bien, la verdad es que muy bien. Y con ganas de volver a navegar juntos otra vez, claro. Niños con poco peso y importantes con viento volabais, claro, había que coger un poco de peso, ¿no? Sí, pero bueno, había que llegar a la boya para ir a Portante, ¿sabes? Que era ciñendo y ahí ya no volábamos tanto. Oye, no, conoces, como estamos comentando, conoces muy bien la vela ligera, ¿no? ¿Qué le dirías a los chavales que empiezan? ¿Qué les aporta la vela ligera? Mira, ya no sabes los chavales que empiezan, ¿sabes? Toda la gente que hay a nivel top, que vas ahora a una regata y están pues toda la gente buena, sí. Cuando tienen tiempo libre o cuando no tienen regatas profesionales, ¿sabes? Pero al final te metes en un mundo en el que la gente vive de ello, van a acudir a entrenar a la vela ligera. Es decir, es la base fundamental por la cual no puedes montarte en un crucero o en un barco más grande, ¿sabes? Porque el feeling que tú notas en un barco de vela ligera es 100 veces más que el de un crucero. Entonces, bueno, pues tus reflejos, tu agilidad, todo pasa por ahí, ¿sabes? Sí. Adquirir un buen feeling para cambiar el trimado de las velas, pues pasa por la vela ligera. Saber trimar un barco pasa por la vela ligera, porque los pequeños cambios en vela ligera se multiplican por 100, ¿sabes? Claro. Pues bueno, cazar más el backstage en el crucero es importante, ¿sabes? Pero tú tienes que saber por qué lo estás cazando y qué es el rendimiento que te va a dar. Pues eso, si lo traduces a la vela ligera, el rendimiento de esa tontería, ¿no? Pues imagínate, no tenemos backstage, te debes cazar un poco la trapa o echar el palo adelante, ¿sabes? Para pesar el palo, pues eso te va a dar un extra muy grande, ¿sabes? Que en el crucero se nota menos, pero también lo tienes que hacer. Entonces, es fundamental la vela ligera. Sí. Fundamental. Sí, es un barco escuela y efectivamente, siendo barcos tan ágiles, ¿no? Tan rápidos, cualquier cambio, por pequeño que sea, se nota un montón, evidentemente. Se nota un montón. Claro. Se nota un montón. Oye, no solo la vela ligera es importante para ti, no solo de la vela ligera vive alguien que tiene un alto carácter competitivo, como es tu caso. También probaste suerte con barcos más grandes, ¿no? De crucero, y tampoco te fue nada mal. Ahí está la clase GP42, por ejemplo, ¿no? En la que te introdujiste con Van der Ploeg, ¿puede ser? Pues mira, ahí tuve una suerte de la leche. Sí. Porque con Fernandote, con el que ya hiciste algún podcast, que está ahora ahí con un barco de los más grandes del mundo, de vela, el Scorpio, bueno, pues es referencia a nivel mundial también, él, ¿sabes? Sí. Y fue gracias a él el que me introdujo con Van der Ploeg, ¿sabes? Era como pues el manager del proyecto, el que se encargaba de los barcos y demás, y necesitaba un pinche, y me llamó a mí como pinche. Y bueno, pues poco a poco fui aprendiendo con él, con Fernandote, ¿sabes? Y luego pues el método que tenía José María, que también es un tío que es medalla de oro, que es un iluminado, ¿sabes? Y bueno, pues ahí eres una esponja y aprendes todo lo bueno y luego cómo no hacer lo malo también, ¿sabes? Que es bastante importante. Y gracias a Fer fue el que que me metió ahí, con el que he aprendido. También empecé antes de Fer algunos años con Juan, que bueno, pues en un barco que era del el Duque de Arión, que lo llevaba él, pero yo era muy pequeñito, tampoco me enteraba de gran cosa, pero sí que, bueno, pues aprendes mucho, bueno, como he aprendido de toda la vida de Juan, ¿sabes? Sí. Entonces, pues bueno, fue la introducción y luego, pues bueno, pues un paréntesis en mi carrera de una lesión que tuve
a raíz de ahí luego pues tuvimos un poco más de suerte y vino lo de la Barcelona World Race con Juan, en el que, bueno, pues ahí aprendimos un montón. Así es, sí. 2010 fue el año de tu experiencia oceánica, compartiendo barco, como dices, con un buen amigo de esta casa, además, con Juan Meredith. En aquella ocasión, las averías priorizaron la seguridad por encima de cualquier otra cosa y la Barcelona World Race terminaba para vosotros en Nueva Zelanda. ¿Repetirías una experiencia de vuelta al mundo, Fran? Jolín, pues claro que sí. Solo no, pero con 2 o con tripulación, yo creo que sí. Yo creo que sí, más ahora, pues bueno, pues como todo, ¿no? Pues tú vas a la primera regata que ibas de cadete y no te enteras de mucho, ¿sabes? Porque eres un inexperto. Y igual nos pasó un poco en la Vuelta al Mundo, pues es un gran equipo, Juan es el de los mejores navegantes solitario que hay, ¿sabes? Y oceánicos que hay en España. Y bueno, pues íbamos con un poquito de inexperiencia que fuimos ganando a lo largo del tiempo y bueno, pues el resultado es que llegamos hasta Nueva Zelanda y no pudimos continuar por una avería del palo, ¿sabes? Y del casco. Pero que si no, seguramente lo hubiéramos completado, pero muy bien. Claro, una vuelta al mundo es una forma de navegar que no tiene nada que ver con todo lo que habías hecho hasta ese momento, ¿no? En vela ligera. La verdad es que, mira, cuando me llamó Juan y me dijo de si lo hacíamos juntos, yo le había dicho que sí, pero que quería probarme primero en condiciones adversas de verdad, pues no vaya a ser que yo me acojone y me quede parado, ¿sabes? Y lo deje vendido a él, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues mira, gracias a Dios, también tener el apoyo de Juan al lado y ver que está todo controlado y que entre los dos hacemos con una bestia que da como es el Imoca 60, que es una bestia, ¿sabes? Pues bueno, te da bastante tranquilidad. Y luego lo transmitías, la tranquilidad entre los dos se transmitía. No hubo ningún momento de estos de tensión y tal, en el que uno pierda los nervios, ni muchísimo menos, ¿sabes? Era todo, cuanto más tenso era el tema, más tranquilos estábamos todos, ¿sabes? Ya. Observo que utilizas expresiones como donde manda patrón, no manda marinero, o me llamaron como pinche. Parece que tienes como muy interiorizado el que para llegar alto, para estar donde tú estás, has tenido que ser primero aprendiz. Es decir, que para ser maestro primero hay que ser discípulo de alguna forma, ¿no? Eso siempre te ha rondado la cabeza y siempre lo has tenido muy claro. Hombre, todos los que tienes alrededor sabes que son mejores que tú, normalmente, ¿sabes? Entonces, bueno, es un respeto que tienes que mostrar, aunque tú a veces puedas despuntar de una manera o de otra, pues tú tienes que mostrar, bueno, pues yo, para mí el respeto a mi padre, si me dice cállate, yo me callo, ¿sabes? No le voy a rebatir más, ¿no? O cuando él me decía, oye, hay que hacer esto, y yo creía que había que hacer lo otro, pues oye, tiene más, como se dice, más galones que yo, y lo sacas y lo acatas y ya está, ¿sabes? No pasa absolutamente nada. Es una manera de aprender. Ahora cuando te toca a ti dar las órdenes, pues bueno, sabes cómo las han dado los demás y lo intentas hacer lo mejor posible. Qué bueno. Oye, las clases J80 y J70 también te dieron éxitos nacionales, europeos y algún mundial. Pues mira, ganamos el primer mundial que gané en mi vida. Fue en J80 en Marsella, con Hugo Rocha y un equipo ruso, que la verdad es que todavía lo recordamos el otro día, que estuvimos en Sanjenjo con él, que era el mundial que hicimos con más nivel en nuestra vida, ¿sabes? Pues sí. Estaba Iker, estaba Raiko, había mogollón de gente de fuera, muy, muy buena, ¿sabes? Y bueno, y aparecimos ahí, no éramos ni favoritos ni mucho menos, era pues, si hacíamos un top 15 era ya la leche, y se nos cuadraron todos los astros y ¡pum!, ganamos. Qué bien. Y luego otro mundial que ganamos fue en Cascais, en SB20, que es una clase inglesa, y bueno, ahí vamos también como un equipo ruso, y bueno, también igual ahí sí que íbamos como favoritos, hicimos un campeonato muy humilde sin meternos en muchos líos, sí. Y bueno, fueron muchísimas regatas las que se hicieron y poco a poco ya te iban postulando ahí arriba y ya que bueno, pues se va ganando, ¿no? Oye, Fran, este tipo de clases, J70, J80, ¿podemos decir que son categorías a medio camino entre la vela ligera y el crucero? Bueno, mira, en J70 ahora mismo, el año pasado hemos ganado el Campeonato de Europa. Sí. Y hicimos 10º en el Mundial. Y es donde la gente que está en alto nivel, sí, está allí también metida, ¿sabes? Hay muchísimo nivel. Es decir, tú vas a una clase como es el TP52, que a día de hoy es de donde más nivel
profesional hay, pues todos los equipos y los grandes tácticos y los grandes streamers de esa clase de TP52 están metidos en el J70. Porque es como si fuese para ellos también, como aparte que profesionalmente, obviamente, pues tienen que estar, ¿sabes? Pero fueran como, pues eso, la sensibilidad de la vela ligera, porque al final no deja de ser un barco como de vela ligera también, ¿sabes? Yeah. Entonces, bueno, es una manera de ganarte la vida y de estar ahí al 100% siempre. Sí. Su atractivo competitivo además radica quizá en eso, ¿no? En contar con tripulaciones relativamente reducidas, que pueden ser de 3, 4 tripulantes, y hacerlo además en barcos, como estamos comentando, de reacción rápida, como son los de vela ligera, claro. Sí. Claro, la gente se monta en esto y luego una vez que van al crucero, que cada vez el crucero yo creo que se está devaluando un poquito, ¿no? Desde el punto de vista, la gente le gusta más, o a las grandes regatistas le gustan más los monotipos. Es decir, que barcos iguales todos, ¿no? Entonces, sabes que si lo has hecho mal es porque lo has hecho mal tú o la tripulación, lo hemos hecho todos mal, ¿no? Claro. No es, jolín, es que el rating la ha bonificado a entonces yo vi que había 10 nudos y pusieron 12, entonces este otro barco es más rápido, como tirar balones fuera todo el rato, ¿sabes? Uh-huh. Que en el monotipo eso no lo puedes hacer. Eso tú has hecho una mala salida o una mala elección táctica, ¿sabes? O te has equivocado trimando el palo o las velas, y te vas para la cola, ¿sabes? Ahí no hay perdón, ¿no? Oye, en la actualidad, finales de marzo de 2022, estás embarcado en otra aventura que es la de trabajar y participar en un equipo alemán en la clase Swan 50, ¿no? Bueno, en principio estoy ahí seleccionado, a ver si lo acabamos de cerrar de una vez, ¿sabes? A ver si se cierra yo creo que será la semana que viene, y si hay suerte, pues oye, haría la temporada entera con ellos. Que bueno, pues mira, también pues es una clase en la que hay mucho nivel, ¿sabes? Toda la gente pues que estaba en Copa América y que está en TPs y demás, pues está ahí metido también, ¿no? Pues bueno, sería un lujo para mí poder competir otra vez en esa clase. Ya lo hice, la última que hice en 50 era en el 2019 con un equipo holandés. Entonces, bueno, pues oye, para mí estaría muy bien. Y luego, por otro lado, estamos cerrando también a ver si tira para adelante con un equipo rumano de 6 metros. Sí. 6 metros, esta clase es una clase clásica que bueno, tiene el mundial este año en Sanjenjo. Uh-huh. Y nada, a ver, estuve navegando la semana pasada con ellos y bueno, a ver si tira para adelante. Bueno, tienes una agenda ocupada, ¿no? Para este verano. Bueno, de eso se trata. Sí. Y luego nada, con la clínica de fisioterapia que llevo con ella desde 7 años, sí. Pues bueno, compaginándolo todo cuanto más se puede. Bueno, pues muy bien. Fran Palacio Iglesias, gran regatista y conocedor como pocos de lo que significa sacarle el máximo partido a la vela ligera. Ha sentido desde niño pasión por el mar, familiarizándose con las regatas en las que todavía sigue compitiendo al máximo nivel. Ha sido un verdadero placer, Fran, porque ya sabes que tenía muchas ganas de poder hablar contigo y he estado esperando el momento en el que se inicia, digamos, de alguna forma el calendario de regatas, y queríamos hacerlo en Asón de Mar con alguien como tú, con un experto regatista y un deportista humilde que sabe que para llegar arriba primero hay que empezar desde abajo y, como dices, pues acatando las órdenes que uno va recibiendo para poder darlas después en el futuro, cuando uno llega arriba. Un placer, Fran, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo muy fuerte. Bueno, Jorge, un abrazo. Chao. Gracias. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Sintonía que nos invita a bajar a la camareta del Nahua, el barco que nos lleva por un sinfín de singladuras, también literarias, como es este caso en el que hablamos con Juan Melgar, quien nos abre las puertas de su librería Robinson, para tenernos al día de novedades y títulos interesantes, siempre de contenido náutico. Juan, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola Jorge, estupendamente, con muchas ganas de estar aquí otra vez. El primer título de hoy, Historias Saladas, de Rafa Marín. Ya el título lo dice todo, y como no estamos hablando de un libro de gastronomía, digamos que blanco y en botella, ¿no? Efectivamente, sí, el título es bastante explicativo. Son historias saladas, son historias de un navegante, de un navegante profesional,
Bueno, una persona interesante que, bueno, tristemente ha fallecido hace no mucho, Sí. pero bueno, nos ha dejado en forma de libro sus vivencias náuticas. Bueno, fue una persona que también son de esas personas, pues como muchos entre los que me cuento también, que dan un cambio de rumbo a sus vidas y los orientan hacia el agua, hacia el mar, y entonces él era actor de profesión y en un momento dado, pues oye, no se termina de encontrar ahí y da un vuelco a su vida y se dedica a navegar, a ser patrón en barcos de recreo, en barcos de vela principalmente, y bueno, pues nos cuenta un poco a modo de anécdotas y a modo de reflejar sus vivencias y sus ocurrencias, así de una manera pues con humor, con sus referencias literarias. Bueno, se ve que era una persona tenía que ser entretenida de tener a bordo. Sí, un libro. Y bueno, es un libro, digo, escrito en primera persona, donde además el autor, Rafa Marín, comparte, como dices, anécdotas y vivencias, incluso las más personales, ¿no? Que son las que adquieren otra dimensión, digamos, cuando uno navega en medio del océano. Exacto, sí, porque en esos momentos en los que está uno, pues, tan solo también, ¿no? A veces también está uno solo, aunque esté en compañía de otros, ¿no? En uno de esos barcos, porque en esas travesías tan largas, pues está uno tan a la merced de los elementos, siempre con los mismos, sin poder variar, entonces sí genera a su vez una cierta soledad dentro de la compañía en la que está uno, a lo mejor quizá por la sensación esa de aislamiento de estar a bordo de algo tan pequeño, en una inmensidad de agua tan grande. Pero sí, nos narra, aparte de sucesos y las anécdotas propias del que se dan cuando uno navega, pues que si se rompen no sé qué, si me encuentro con no sé quién, me pasa esto, me conozco a fulano, bueno, esas cosas que son siempre divertidas, pues también eso, un poco lo que piensa, cómo uno vive el mar, ¿no? Cómo uno se acerca a vivir el mar, que hay tantas maneras de vivirlo y de conocerlo. Desde luego, y la verdad es que cuando uno navega en solitario, pues navegar en solitario invita a la reflexión, ¿no? Si además tienes inquietudes literarias y talento para escribir, pues es relativamente fácil, ¿no? Que las musas te acompañen. Eso está claro. Sí, total, absolutamente, sí. Es un libro que, como otros muchos, recordemos a nuestros oyentes que en Librería Robinson también se hacen presentaciones. Este es uno de los libros que goza de ese privilegio, ¿no, Juan? Efectivamente, vamos a hacer una presentación próximamente porque ya afortunadamente las normas sanitarias y la situación sanitaria nos permite volver a retomar nuestra agenda de actos un poco. Entonces, eso la verdad es que nos pone muy contentos porque nos brinda la ocasión pues para traer eso a autores, a gente que ha estado amigos de los autores, generalmente gente que navega, gente interesante. En este caso estará con nosotros para presentarlo porque los beneficios del libro van destinados a la Fundación Ecomar, vendrá Teresa Zabel a presentarlo. Entonces, pues será un momento divertido, entrañable, y en el que podremos compartir siempre pues en primera persona no solo el gusto por los libros, sino también por eso, pues por el mar, la navegación, y siempre se conoce gente interesante y siempre la verdad es que las presentaciones nos encantan, nos gustan muchísimo. Sí. Bueno, has hecho un apunte que me hubiera gustado hacer a mí, ese de la dimensión solitaria que tiene, digamos, la venta del libro para la Fundación Ecomar. Nada, un pequeñito apunte. Juan, ¿esta fundación a qué se dedica? La Fundación Ecomar se dedica al cuidado de los mares y océanos principalmente. Por lo que es más conocido, bueno, lo que hacen principalmente, y nosotros colaboramos con ellos en la medida que podemos, se dedican principalmente están orientados sobre todo al público infantil, a los niños, vamos. Realizan muchos talleres, sobre todo muchas campañas de recogida de plásticos por la costa, por el mar. Eso es lo que más suelen hacer. También editan una publicación que es su cuaderno bitácora, que está muy bien, destinada también al público infantil, en el que les enseñan, pues cada año, es una publicación anual, cada año se les enseña de una manera distinta, bueno, cómo acercarse al mar, como siempre buscando además el respeto al medio, ¿no? A concienciar a los más jóvenes, a los que están comenzando esa relación con el mar, a que hay que tenerlo limpio y que es algo que hay que cuidar.
Nada, te preguntaba por Ecomar porque mi hijo tiene precisamente una guía en su habitación, todavía la conserva, que es cuando empezaba a navegar, a hacer sus primeros pinitos con el Optimist. Exacto, sí, será el cuaderno de bitácora de Ecomar. Claro. Eso es, sí. Bueno, cambiando de asunto, vuelves a traernos a la Armada como protagonista. Si en el anterior podcast hablábamos de las tradiciones y costumbres que una armada como la española debe guardar, ahora pones la atención en sus unidades anfibias. ¿Con qué libro? El libro que bueno, una novedad que ha surgido se llama Las unidades anfibias en la Armada Española, como bien dices. El autor es Francisco Javier Álvarez Laita y junto con María Luisa Medina Arnaiz, que son conocidos de aquí. Se lo ha publicado Gallant Books, la editorial de Valladolid especializada en temática militar. Y bueno, es un libro bastante completo e interesante sobre todas las capacidades anfibias de la Armada y cómo han ido evolucionando, ¿no? Cómo comienza un poco esta historia. Bueno, se centra sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y cómo pues la capacidad anfibia, ¿no? de la Armada, que es la proyección del poder naval y militar sobre tierra, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Sí. El primer hito de modernidad que se da en este campo en España es en los años 20 con el desembarco de Alhucemas, para poner fin a la guerra que había en el Rif. Ahí se organiza ese gran desembarco que es bastante exitoso junto con Francia y es un poco el inicio de esta especialización, por llamarlo de alguna manera, en la Armada Española. Luego hay un poco de posteriormente. De hecho, yo creo que en lo que es la guerra civil, no recuerdo yo, seguro habrá algún entendido que me lo pueda decir más, pero no destacan, salvo la operación Paso del Estrecho, esa pseudo operación Paso del Estrecho o el intento de desembarco en Mallorca del capitán. Yo creo que no hay mucha operación, digamos, anfibia o de desembarco. Y luego ya sí cobra gran protagonismo, sobre todo con el desmantelamiento de las últimas posesiones españolas en África, las últimas colonias, pues cuando se abandona Guinea Ecuatorial, Ifni, Río de Oro, el Protectorado de Marruecos, Sáhara, todo eso, en esos momentos sí tienen gran importancia estos medios anfibios, porque sí se hacen necesarios, porque muchas veces se trata de acercarse a costas que no cuentan con puertos ni con sitios muy destinados al embarque o desembarque, mucho menos de tanques, tropas, material, etcétera. Sí, porque, es un libro completo que para quien guste de conocer detalles de estrategia militar, por ejemplo, en este caso puede hacerlo siguiendo la evolución de un cuerpo poco conocido, ¿no? Porque más allá del desembarco de Normandía, parece que las acciones anfibias carecen de interés cuando según qué circunstancias pueden ser cruciales, claro. Pues un poco sí, porque la idea un poco detrás del poder naval, aparte de anular, como quien dice, o hundir a los barcos enemigos, eventualmente es para poder proyectar ese poder sobre tierra, poder desembarcar, invadir, recuperar, tomar una plaza, un territorio, o lo que sea. Es un poco la idea, porque sin ello, pues bueno, sí, podemos tener los barcos que navegan por el mar pero sin poder proyectar ese poder se queda un poco, no se termina la faena, un poco como dice. Sí, bueno. Hay guerras como la campaña del Pacífico, fíjate qué cantidad de operaciones anfibias que hubo. Sí. Bueno, pues para todos aquellos que gusten de conocer las anécdotas y vivencias de los navegantes oceánicos, tenemos Historias Saladas de Rafa Marín. Quien guste de la estrategia militar puede comprar el libro Las unidades anfibias de la Armada Española. Esos son los títulos que nos ha traído hoy Juan Melgar desde su librería Robinson. Vaya, parece que se me iba a colar otra llamada por ahí, pero nada, ya está solucionado. Así que nada, Juan, nos vemos en el próximo podcast, si te parece. Nos escuchamos, mejor dicho. Encantado, muchísimas gracias, Jorge. Oye, solamente, y antes de despedirte, ¿sí? Nada, un apunte para que se pueda contactar con vosotros si queremos adquirir alguno de vuestros títulos. Pues, como siempre decimos, lo mejor es venir en persona a la calle Santo Tomé 6 de Madrid, y si no, está nuestra web, nauticarobinson.com, donde pueden encontrar todo nuestro fondo, y si tienen algo que no saben o tienen dudas o algo que no encuentran, pues nos pueden escribir o llamar por teléfono, escribir un email o llamar y estaremos encantados de atender, ayudar en la medida de lo posible al servicio del lector náutico marítimo.
Dicho queda. Pues entonces hasta el próximo podcast. Un saludo. Un saludo. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. En A Son de Mar, historias del museo. Botellas imposibles, así se llaman las botellas que albergan objetos que desafían las leyes de la física para ser introducidos en ellas. Cartas de una baraja, pelotas de tenis y hasta cubos de Rubik pueden verse dentro de estos recipientes, aunque sin duda el ejemplo más característico es el barco. En el Museo Marítimo de Asturias tenemos varios, más de un estante en la vitrina que el museo dedica a este tipo de piezas y de las que hablamos a continuación con su director, José Ramón García. Muy buenas. Muy buenas. Dedicación mucha y paciencia toda. Eso es lo que hay que tener para lograr meter un barco en una botella, ¿no, José Ramón? Sí. Y se te olvidó una cosa, que no es poca. Pericia, Bueno, eso muchas. Sí, hay que tener mano, Pericia, porque mano, yo no me lo explico. Efectivamente, es un trabajo de artesanía y además de una delicadeza extrema. Y luego hay que dejarlo guapo, claro. Tiene que ser algo vistoso. Sí. Y sí, yo quedo asombrado de... Tenemos una excelente colección, Sí. Pues más de una treintena de barcos en botella, en bombilla, en matraz de laboratorio. Bueno, hay de todo. En una bombilla del Faro de Peñas. Bueno, hay una muestra grande. Hay que ver. Y yo creo que podemos presumir de ella porque en conjunto es buena, pero algunos ejemplares son extraordinarios, no porque lo diga yo, al decir de los propios artesanos que hacen barcos en botella, que son muy críticos, naturalmente. Sí. Sí, porque además es un mundo que imagino que no será muy extenso, ¿no? Porque, vamos, yo no conozco a mucha gente que se dedique a meter barcos en botellas. No, es efectivamente. Quizá hay muchos modelistas o maquetistas de barcos convencionales, maquetas de preciosidades, pero en botella es más selectivo, porque requiere primero saber hacer un barco con todos los aparejos y luego meterlo en la botella, claro. Y ahí estriba la dificultad, porque a veces los no entendidos juzgan por la cantidad de cosas que hay dentro de un barco, de una botella, pero la dificultad no estriba en meter cosas, depende de la anchura del boquín. Si el boquín es ancho, puedes meter una flota y edificios y muelles y tal. El problema es cuando el boquín es estrecho, que entonces la dificultad es máxima. Y la otra dificultad añadida, que ya es matrícula de honor, es cuando el barco no deja margen alrededor respecto al continente, es decir, que ocupe el total de la botella. Eso es lo que no se puede explicar, y los propios expertos en barcos en botella, hay algunos ejemplares que los admiran por eso, porque ¿cómo este hombre pudo hacer el barco? Porque, vamos a ver, en teoría es relativamente fácil, se hace el barco fuera, se despieza, se mete por el boquín y luego se arma. Eso lo dije en 15 segundos, pero bueno, lleva horas y horas y hay que saber hacerlo. Claro. Pero cuando se mete, por ejemplo, un simple barco en una botella y ocupa todo el perímetro del globo o de la botella plana, eso es dificilísimo, porque no puede maniobrar con las pinzas. Y ahí tenemos unos cuantos ejemplares. Ya digo que irrepetibles, yo creo, sin una duda. Y luego, la segunda parte es que los que hacen otro barco en botella es una cosa, como tú decías, fruto de otra época, y ahora están todos son todos mayores de 80 años, la mayor parte fallecieron, y la gente joven ya se dedica poco a hacer maquetas, pero barcos en botella, vamos, ni uno. Estamos hablando de un tipo de artesanía que requiere, bueno, pues de un conjunto, ¿no?, de diferentes destrezas y habilidades. Como nos has comentado, en el museo tenéis diferentes y variadas piezas. Imagino que de orígenes diversos, ¿o todos son de la misma persona, José Ramón? Hay una gran parte que es de un solo artesano, que murió hace poco. Y los últimos que hizo, que no se distinguen de los anteriores, los hizo con cataratas. Es decir, que aquí el hombre yo creo que los hacía casi sin mirar. Y hay, que yo sepa, de 4 o 5 procedencias.
Tenemos también alguno antiguo, de autor desconocido, por ejemplo, de hace a lo mejor 80 o 100 años, incluso extranjeros. Pero son barcos convencionales, de los que, digamos que no tienen una dificultad extrema. Consiste, sí, son vistosos, pero pasa como con casi todo, que con el tiempo la exigencia es mayor y los artesanos hacen cosas. Vamos, el más difícil todavía. Claro. Sí, por ejemplo, un matraz de laboratorio que tiene la redoma o la parte esférica en la parte baja, y luego tiene ese tubo que puede medir, pues a lo mejor 15 o 20 centímetros de alto, sí, con un diámetro inferior al centímetro, ya me dirás tú cómo con un radio de bicicleta y una pinza, cómo se puede meter un barco en el depósito inferior a través de ese tubo tan largo, y luego meter un pincel con pintura para pintarlo. Claro. Es increíble. No, es increíble. Y si encima padeces cataratas, pues ya no te digo nada. Oye, y no solo barcos exponéis en el museo, también incluso en alguna botella hay escenas y dioramas, ¿no? Alguno llega a representar el hundimiento del Titanic, creo recordar. Sí, hay uno con el hundimiento del Titanic, hay un diorama de un puerto con una flota de barcos, hay otra que es un pueblo medieval con casas escalonadas y el muelle en la parte inferior y barcos. Sí, hay muy vistosos. Pero lo que yo te digo, estos son muy vistosos, pero no son los más difíciles. Ya. Los más difíciles a veces es un simple barco, sí, incluso un balandro, no un barco que tenga mucho aparejo, un balandro que está metido en una botella donde no hay ni medio centímetro de margen. Y una botella, concretamente una botella de ron, que es ovalada, de modo que no es ni siquiera esférica, sí, ni cilíndrica. Es una cosa extraordinaria. Y luego, como decía, tenemos en una bombilla del Faro de Peñas un navío del siglo XVIII que es una preciosidad, por una parte, y que luego tiene el mérito añadido de que está no sobre una peana de madera, sino sobre la mar. Y la mar está tapando el boquín que está en la parte inferior. Sí. Cómo ese hombre se arregló para hacer el barco y asentarlo en una mar pintada con oleaje que tapa el boquín. Vamos, increíble. Hay que ver. Increíble. Es para estar extasiados mirando. Son auténticas virguerías, sí. Sí, es importante apuntar, José Ramón, que tenéis también 3 o 4 botellas donde de alguna forma se recoge la secuencia, ¿no?, de lo que es la fabricación y la construcción del barco para introducir luego en la botella. Eso es interesante de ver. Sí. Hay una serie de varias botellas en las cuales hay un barco exactamente igual. En una parte está el barco hecho fuera entero, el segundo paso que es plegado para poder meter por el boquín. La tercera parte ya es dentro de la botella, donde se tira de unos hilos de los palos y de la jarcia para ponerlo en condiciones. Y como digo, al lado de la botella y de ese barco, de las 3 botellas y los 3 barcos en fase de introducción, están las herramientas, que, no te lo digo en broma, son 2 radios de bicicleta. Sí. Uno lleva una cuchilla amarrada a un extremo y otro lleva un algodón para pintar. Y no hay más. No hay más. No. A veces utilizan pinzas de depilar, pero no son muy largas. O sea que no valen más que para rematar en la parte próxima al boquín. Y con eso se hacen las virguerías que se pueden contemplar en el museo, porque hemos hablado de barcos, los que expone el Museo Marítimo de Asturias, y que no han salido de ningún astillero, sino más bien que han entrado y lo han hecho en una botella gracias a las artesanas y experimentadas manos, ¿no?, de quienes dedican tiempo a un trabajo tan artesano y delicado como es eso, como es meter barcos en botellas. Una exposición que recomendamos a todos nuestros oyentes que se pasen por el Museo Marítimo de Asturias y lo puedan contemplar. José Ramón, de nuevo, una vez más, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un saludo. Hasta otra. Un abrazo. Hasta luego. Somos los responsables del que la señal funcione siempre.
Entonces, en su día, la única forma de ser responsable de eso era estar a pie de obra siempre. De hecho, ahí en la historia de los faros, pues bueno, quedaron los diarios de servicio. Había grandes problemas porque era problemático incluso el conseguir suministros. José Luis García, último farero en el Cabo de Peñas, en Asturias. En el anterior podcast hablábamos de las maniobras de atraque y desatraque. Hoy, relacionado con el mismo asunto, queremos saber cómo actúa la hélice en los movimientos del barco según sea esta de 2, 3 o 4 palas, de eje o de cola, si se sitúa más próxima a la orza o menos. En fin, cuestiones que está bien aclarar en la teoría para que una vez llevadas a la práctica sepamos por qué suceden ciertas cosas. No es un asunto sencillo, su complejidad nos obliga a hablar con alguien que sepa explicarnos conceptos a veces complejos de forma sencilla y sin apoyos visuales. Esto es un podcast. Roberto, ¿qué tal? Roberto Bucetas, muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Oye, ojeando el otro día Manual de Maniobra de Eric Tabarly, algunas de sus páginas están dedicadas a las maniobras a motor. En ellas se detallan algunas de las cuestiones que vamos a tratar ahora contigo. Una de ellas es el término paso de hélice, al que se refiere en varias ocasiones. ¿Qué es eso del paso de hélice, Roberto? Bueno, es una de las características que tiene cualquier hélice. Dentro de las características de una hélice siempre hablamos de lo que es el diámetro, de lo que sería el cilindro que envuelve la hélice, y hablamos del paso. El paso de la hélice es una de las características importantes de la hélice, por supuesto, y sería lo que avanzaría esa hélice si la arroscamos sobre un medio sólido. Hablaríamos de un paso teórico. Va a tener un resbalamiento porque al final la hélice va a trabajar sobre agua, va a tener una pequeña pérdida de avance. Y hablamos de un paso real de esa hélice. El paso sería lo que avanzaría. Te lo va a condicionar la inclinación que van a tener las palas con respecto al núcleo de la hélice, ¿vale? Incluso podemos hablar de hélices que tienen paso variable. Barcos mercantes trabajan con hélices de paso variable que puedes jugar tú con el pitch, con el ataque de la hélice. Incluso esa hélice puede trabajar tanto avante o atrás, simplemente sin cambiar el sentido de giro de lo que sería la máquina, el motor, simplemente indiciendo la posición de lo que es la pala de la hélice. Es muy habitual en barcos mercantes que tengan este tipo de hélices de paso variable. En barcos de recreo no es normal. Oye, y hablando de hélices, una motora tiene una configuración más previsible, digamos, que un velero que no está diseñado para navegar a motor de la misma manera. Por supuesto, un barco de vela va a tener una hélice que va a ser de apoyo para el tema de maniobras, de entrada, salir de puerto, maniobras de atraque y navegar cuando hay poco viento, ¿no? Una motora, bueno, el configurar una hélice, un motor, un tipo de hélice va a ser mucho más importante en un barco de motor, porque bueno, es su medio de propulsión principal. Los barcos de vela pues buscan hélices que tengan una menor resistencia al avance, y ahí podemos hablar de las hélices plegables. Aunque bueno, dentro del tema de hélices plegables, todo el mundo habla de hélices plegables, pero bueno, podríamos hacer una subclasificación. Sí. Al hablar de hélices de palas plegables, las cuales las palas se rebaten y ofrecen una menor resistencia al avance, por supuesto, y hélices de palas orientables. La pala de la hélice se gira y se orienta en el sentido del avance al objeto de que tenga esa menor resistencia, ¿no? Hay diferentes fabricantes de cada una de ellas, y bueno, lo que se busca es cuando navegamos a vela, pues bueno, no tener una hélice de palas fijas opuesta al avance, que se parece que tienes un caldero ahí que te está frenando en la navegación, ¿no? Sí. Pues bueno, buscamos algo que sea que ofrezca menor resistencia. El problema que tiene es que cuando navegamos a motor, esas hélices de palas plegables o orientables, el rendimiento que tienen, pues bueno, no es igual que una hélice de palas fijas, ¿no? Hablamos de que la configuración de una motora es diferente a la de un velero. En este sentido, podemos decir que un velero a motor es más torpe, ¿no? ¿Es necesario anticiparse cuando maniobramos, por ejemplo, en puerto a la evolución del barco, a lo que va a hacer el barco? Sí, por supuesto. En un barco de vela
ya decíamos, no está, bueno, no es su función principal, no va a ser el tema de avance y propulsión, sino que va a ser para apoyo en las maniobras. Por eso, bueno, barcos a partir de una determinada eslora, a partir de 35 pies, 36 pies, ya empezamos a ver hélices de maniobra, hélices en la proa para esos barcos, incluso de vela, ¿no? Para un apoyo. No está diseñado el barco para ese fin, ¿no? Sí, has mencionado las hélices de palas fijas, que pueden ser de 2, 3, 4 palas. ¿Qué tipo de hélices existen y cuáles son las más habituales, si podemos decir algo así, Roberto? Sí, bueno, puedes hacer clasificaciones de mucho tipo de las clasificaciones. Dentro de la clasificación de las hélices de palas fijas podemos si vamos a buscar para una motora, buscamos prestaciones en velocidad, normalmente vamos a tener hélices de poco diámetro y de mucho paso, y normalmente 3, 4 palas, incluso más. Si estamos buscando ver barcos de un poco más de desplazamiento, más peso, lo que tenemos que mover, no se buscan las prestaciones en velocidad, se buscan hélices de más diámetro y menos paso, por supuesto. Siempre hay la duda en un barco, oye, yo tengo un barco con 3 palas, ¿puedo pasar a una hélice de 4 palas? Bueno, pues eso es una decisión un poco a veces que hay que estudiar, hay que mirar, ¿no? Si tenemos una hélice, pasamos a una hélice de 4 palas, va a aumentar la superficie de superficie de agua que va a desplazar esa hélice, superficie mojada, va a mover más agua, va a obtener un mayor empuje. Eso es evidente, pero hay que tener presente que el motor pueda con esa hélice de cuatro palas. Entonces, bueno, habría que hacer ese estudio. Una hélice de 4 palas va a tener un mejor tiempo de respuesta para planeo en un barco de motor, mejor control del barco a baja velocidad, mueve una mayor carga, eso es evidente, pero también los consumos muchas veces van a ser mejores esos consumos, y suele tener menor vibración, es decir, el barco va como más redondo a la hora de navegar. Pero hay que saber que ese barco pueda meter ese motor y ese barco pueda meter una hélice de 4 palas. Lo sabemos de una forma muy sencilla. Si nosotros ponemos el motor a fondo y le faltan, por ejemplo, 400 revoluciones para llegar a su par máximo, ese barco puede montar una hélice de 4 palas y tendríamos que bajar un poco de paso. Si el motor al revés, vamos a fondo y sube revoluciones a lo que sería ya la marca roja, falta paso. Hay que poner una hélice con más paso. Serían las formas para verlo a nivel práctico de lo que sería ese diseño, esa elección de la hélice a montar para ese motor. No todos los motores y todos los barcos pueden cambiar así alegremente de una hélice de 3 a 4 pasos, ¿no? Igual podríamos hablar oye, ¿qué es mejor, una cola o es mejor un eje? Bueno, depende un poco el uso muchas veces que se le vaya a dar a ese barco, ¿no? Ya. Prestaciones, una cola, prestaciones. Problema evidente, cuanto menos cosas haya en contacto con el agua, muchísimo mejor. Desde el punto de vista de mantenimiento, pues un eje es mucho más económico desde el punto de vista del mantenimiento. No es lo mismo dar avante que dar atrás. ¿Cómo repercute la marcha atrás? ¿Cómo repercute el trabajo o la configuración de la hélice en el efecto que luego tiene sobre el barco? Por supuesto, todo barco está diseñado para ir máquina avante. Cuando vamos máquina atrás, a veces podemos decir incluso que a veces los barcos te dan hasta sorpresas en la máquina atrás. Hay que hacerlo con mucho más espacio, hay que hacerlo con mucho más tiempo, y hay que jugar bastante con los efectos evolutivos de la hélice, presión lateral, la corriente de expulsión de la propia hélice, qué hélice monta, si montamos una hélice de paso a la derecha o montamos una hélice de paso a la izquierda. Esas cosas debo de conocerlas en mi barco. Entonces, para todo eso, pues bueno, hay que ver, oye, qué motor montamos, qué hélice se monta, paso derecha, paso izquierda, en máquina atrás, la presión lateral y efectos evolutivos de la hélice me va a configurar o me va a condicionar la maniobra que yo puedo hacer. Un barco que a lo mejor máquina atrás, cayendo a estribor, no puede caer. Esa maniobra tienes que replanteártela, incluso replantearte el tracking donde estás atracado, porque a veces la maniobra con tu tipo de hélice o barco
o va a ser difícil realizarla. Dices, es que mi barco, yo quiero que caiga a babor atrás y tal, y no cae. Pues bueno, es que la hélice que estás montando le cuesta caer a esa banda por el tipo de hélice que tiene. Eso tienes que saberlo, hay que estudiarlo y hay que practicarlo, como todo. Y buscarás una maniobra en la cual será sencilla y que puedas hacer. A lo mejor no puedes atracar de popa y tendrás que atracar de proa, porque después la maniobra de salida va a ser mucho más sencilla. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Bueno, ya para terminar, en caso de hablar de un motor fuera borda, el hecho de que vaya tan a popa, fuera del contorno de la embarcación, entiendo que influirá o al menos evolucionará de una forma diferente a como lo hacen las hélices que salen del casco, ¿no? Sí, por supuesto. Y además es una cosa que se llama la atención en los diseños y los modelos de embarcaciones a motor, que ahora todos los astilleros, yo hace 20 años no veías una embarcación a motor por encima de 6 metros con motor fuera borda. Y ahora vas a todos los catálogos de todos los astilleros, Janot, Beneteau, todas las que hacen barcos de motor, me estoy refiriendo, que tienen hasta 10 metros embarcaciones con fuera borda. Y ¿cómo puede ser esto? Antes era totalmente inviable. Cuestión menos gastos de instalación, lo que es el motor, motores fuera borda ahora mucho más eficientes en cuanto a consumos, que es una cosa muy importante a tener en cuenta en estos momentos, hacen que cada vez se monten más motores fuera borda en detrimento de los barcos con ejes, ¿no? Bueno, del correcto mantenimiento de elementos que, como la hélice, van sumergidos fuera del casco, hablaremos otro día. La hélice... porque, sí, hay mucho que comentar. Es un tema, hay mucho que hablar ahí de ese tema, y hablando de hélices, una cosa que dejo ahí, y no hablamos del tema, es navegando a vela en un barco, un velero, navegando a vela. ¿Qué es más interesante? ¿Bloquear la hélice para que no gire navegando a vela desde el punto de vista de la resistencia, el avance y la velocidad? ¿O dejarla que gire libremente? Un debate ahí que hay interesante. Nosotros somos de bloquearla. ¿Hacemos bien o mal? ¿Hacemos bien o mal? Bueno, depende del punto de vista del mantenimiento, del punto de vista de la resistencia al avance. Hay un tema ahí interesante, Pues nos lo apuntamos y lo dejamos para el próximo podcast, tenemos deberes. La hélice, sus características y comportamiento han sido los temas elegidos para hoy que hemos tratado con Roberto Bucetas una vez más. Gracias, Roberto, por tus comentarios. Hasta el próximo día. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo, adiós. Hasta aquí otro capítulo de este podcast que cada 15 días dedicamos a la náutica. Otro episodio de A Son de Mar que hemos cubierto gracias a la colaboración de quienes lo dotan de contenido y a ti que nos escuchas. Recuerda que si te ha gustado el capítulo de hoy puedes compartirlo. Nos harías un gran favor, desde luego. Síguenos en Instagram como podcast A Son de Mar. Hasta el próximo programa. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.